cada uno de los distritos electorales del Distrito Federal. Son cerca de 40 distritos locales, donde aquí Álvaro Obregón tiene varios distritos electorales locales, donde habrá un representante de Morena. Tendremos también representantes tanto en el Consejo General del Instituto Electoral del DF, como representantes en el Consejo General. Tendremos representación. Lo que les quiero decir es que uno de los efectos legales es la representación en los órganos electorales. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues mucha, porque en esa representación los compañeros o compañeras de Morena que nos representen en los distritos electorales federales, en los distritos locales, defenderán los intereses de Morena ante los órganos electorales. O sea, evitarán que los partidos mayoritarios, el PRI, el PAN, el PRD, pues traten de obtener beneficios para ellos de tipo político y que a Morena la hagan a un lado. Ustedes tendrán, como sean representantes, tendrán derecho no a voto, pero sí a voz en las sesiones de estos consejos y podrán exponer su punto de vista y defender los intereses de Morena. Esa es una de las consecuencias de tener representación legal como partido a partir del 1 de agosto, donde eso tendrá plenos efectos, la representación. El otro efecto de ser partido político es que Morena recibirá financiamiento público como los demás partidos. Claro, será un financiamiento público inferior comparado al que recibe el PRI, el PAN, el PRD, por una razón legal. No sé si ustedes sepan cómo se distribuye el financiamiento público, la bolsa total. Se distribuye, dice la ley electoral, 70% en proporción a la fuerza electoral que tuvo cada partido en la última elección y un 30% de manera igualitaria. Como Morena no participó en una elección previa, entonces no tendremos derecho al financiamiento de ese 70%, solamente tendremos derecho al 30% que se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos con registro. Y eso va a ser una cantidad pues importante, considerable. Yo calculo que serán más o menos para este año como 100 millones de pesos o más de 100 millones de pesos. Esto servirá, por ejemplo, para que en cada distrito, en cada estado de la República, los representantes, los dirigentes de Morena tengan recursos, no sueldos, porque la idea es que no cobremos sueldo, pero tengamos recursos pues, para hacer actos de proselitismo, ¿no? Esto, por ejemplo, que me contaba el compañero Ireneo, que repartió unos volantes, o los volantes que ustedes reparten, o las hojitas de la afiliación para la consulta en materia energética, o las mantas, o este templete donde estamos. Todo esto pues, ya lo podremos pagar con esos recursos y ya no con el aporte nuestro, aunque siempre el aporte nuestro va a ser importante, nuestro tiempo, nuestro trabajo, pero entonces las campañas, los traslados de los candidatos, en fin, todo eso, de los dirigentes, todo eso se podrá pagar con ese financiamiento público. Ese es el segundo efecto. Además de tener representantes en los órganos electorales, pues va a haber dinero para nuestra organización política, para que hagamos actos de proselitismo, para que podamos realizar la consulta y para que en el 2015 tengamos candidatos. Vamos a tener candidatas y candidatos. Ustedes saben que ahora es al 50%, ahora es 50% de candidatas mujeres, 50% de candidatos hombres. Tendremos candidatos en todas las elecciones, en las elecciones federales, que son elecciones para diputados federales, y en las elecciones locales, donde aquí, por ejemplo, en Álvaro Obregón, habrá elección pues, para delegado, para los diputados locales de la delegación, y desde luego también podremos participar en esto que estamos organizando, que es la consulta respecto a la reforma energética. O sea, tener un partido político es algo muy importante, porque nos permite tener candidatos cuando hay elecciones, nos permite participar organizando las consultas ciudadanas y nos permite también recibir un financiamiento público más la representación que tendremos en los órganos electorales. Pero yo no sé, a las personas que ustedes han invitado aquí a Álvaro Obregón a que den pláticas como la que yo ahora estoy dando, varios compañeros de Morena, como Paco Ignacio Taibo II,
insiste en algo muy importante, en lo que yo quiero insistir. Morena tiene que ser no un partido como los demás partidos, porque para eso hay muchos partidos. Paco Ignacio Taibo dice, y muchos compañeros de Morena también así lo señalan, en lo que está de acuerdo el propio Andrés Manuel, Martí Batres y otros dirigentes, esa es la idea de que nosotros somos un partido movimiento o un movimiento partido. Es decir, no solamente existimos para competir en las elecciones con candidatos, recibir financiamiento y tener representantes en los órganos electorales, sino que nosotros estamos para defender las causas de la gente. En cada lugar del país, en cada lugar, como por ejemplo aquí en Álvaro Obregón con el asunto del agua, en San Bartolo Ameyalco, pero también en muchos lugares del país. Ahorita por ejemplo en Yucatán, en Quintana Roo, en esa zona de la península de Yucatán, hay un gran conflicto social porque empresas españolas principalmente quieren construir hoteles en una reserva ecológica que se llama Holbox. Entonces ahí Morena está encabezando la lucha junto con otras fuerzas y otros movimientos, ONGs, para evitar que esa zona ecológica se transforme en una zona turística en donde los hoteleros, principalmente españoles, hagan negocio con las playas o la costa o las costas de México. Entonces esa es una lucha que está defendiendo Morena en la península de Yucatán. En el estado de Puebla, por ejemplo, en este momento hay un problema muy importante que tiene que ver con la construcción de un gasoducto. No sé si lo han leído en la prensa o en la tele casi no sale eso, pero en la jornada sí sale, y en el proceso y en algunos medios de comunicación, y ahí por la construcción de ese gasoducto que está pues afectando a las comunidades indígenas, a los ejidos, porque pues están tomando tierras de los propios ejidatarios, tierras comunales de ejidatarios, de indígenas, de sus comunidades y de pueblos originarios, porque se constituyen servidumbres de paso, ¿no?, que afectan las tierras, que implican una apropiación de las tierras. Eso por un lado. Y por otro lado, por las posibilidades que exista ahí de alguna desgracia o de un gran incidente, porque se está construyendo ese gasoducto en zonas sísmicas, y esto puede producir pues daños, ¿no?, ambientales muy grandes y a la salud humana. Entonces el gobierno de Puebla, por ejemplo, está respaldando la construcción de ese gasoducto, y compañeros nuestros de Morena se han opuesto. Algunos de ellos han sido ya procesados penalmente, están detenidos, ¿no?, y estamos pidiendo la liberación de esos compañeros en el estado de Puebla, en el estado de Morelos. ¿Qué otros conflictos? Bueno, hay otro, por ejemplo, en Chihuahua, en donde también estamos presentes en la zona tarahumara. Ahí, por ejemplo, hay un conflicto entre ejidatarios y un pueblo, pues rarámuri, tarahumara, que defiende la posesión de sus tierras en esa zona del estado de Chihuahua. Y lo que les quiero decir es que Morena no puede ser simplemente un partido que tenga oficinas, tenga candidatos y diputados y delegadas y delegados o gobernadores o gobernadoras, en su momento hasta presidente o presidenta de la República. La finalidad de Morena es una finalidad de carácter ético. Nuestra finalidad debe ser siempre estar defendiendo las causas de la gente. Y si en Álvaro Obregón tenemos la lucha para acompañar a los compañeros de San Bartolo Ameyalco, no es que nos querramos apoderar de su lucha, es la lucha de ellos, pero nosotros tenemos que estar siempre de lado, atrás, acompañando a los compañeros en sus luchas. Si en otro estado de la República, en otra delegación, en otro territorio, por ejemplo, se pretende la construcción o la afectación de una refinería, o la afectación del medio ambiente, o las minas, ¿no?, que se ve mucho eso, por ejemplo, los Wirikutas en el estado de San Luis Potosí, ¿no?, donde han defendido sus derechos ancestrales, sus sitios sagrados, sus áreas monumentales y arqueológicas frente a las minas. Pues también en el estado de Puebla, ¿no?, donde las minas a cielo abierto
contaminan los mantos freáticos, contaminan los bosques. En fin, tenemos que estar en todas esas luchas en defensa de la gente, con los compañeros de los sindicatos y sobre todo independientes, cuando haya una huelga, con los compañeros campesinos en defensa de sus tierras, con los compañeros, por ejemplo, en las universidades, cuando pretendan privatizar las universidades públicas, con las mujeres, por ejemplo, para defender la lucha en contra de los feminicidios, defender a los compañeros de la diversidad sexual, ¿no? Los que sostienen el matrimonio de homosexuales o la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Tenemos que estar con todas las luchas progresistas del pueblo de México, a señalar siempre los actos de corrupción, criticar los actos de privilegio de los funcionarios públicos o de los empresarios y buscar, en pocas palabras, una sociedad mucho más igualitaria, más justa, más equitativa, más democrática. Eso es lo que quiere ser Morena, porque si Morena va a ser un partido en donde prive o se privilegie el pragmatismo y las posiciones de poder, nos vamos a olvidar de ese componente ético, que es lo que les ha pasado a muchos partidos políticos. El PRD, por ejemplo, es un partido que está perdido porque se volvió un partido de cuotas, como ustedes saben, de reparto de posiciones políticas, de reparto del financiamiento público, y no les interesan en realidad las causas sociales, las causas económicas del pueblo de México. Si nosotros perdemos ese referente ético que son las luchas del pueblo de México, estaremos perdidos y ya no tendría Morena razón de ser. Entonces Morena debe ser un partido, pero también un movimiento social, un movimiento político en defensa de las causas políticas y sociales del pueblo de México, en la lucha por conseguir la igualdad social y la justicia y la equidad. Otra idea muy importante que todos ustedes, me imagino, están transmitiendo, y que Irineo hoy en la mañana me insistía, y la compañera me insistían mucho en que les dijera que nosotros, cuando hagamos actos de proselitismo, cuando hagamos, por ejemplo, la organización para la consulta, para oponernos a la reforma energética, debemos insistir una y otra vez, machaconamente, que Andrés Manuel López Obrador no está en el PRD, Andrés Manuel no pertenece al PRD, que Andrés Manuel, junto con millones de compañeros, hemos constituido este movimiento partido que se llama Morena. Nosotros somos Morena y no tenemos nada que ver con el PRD, bueno, hasta legalmente. Por ejemplo, en el 2015, aunque el PRD llegara y nos dijera, o el PT, o Movimiento Ciudadano, nosotros queremos tener candidatos con ustedes, no se va a poder, no se va a poder, porque legalmente los partidos de nuevo registro no pueden formar coaliciones, entonces no va a haber coaliciones, entonces tenemos que ir con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, a defender a nuestros candidatos y a nuestras candidatas, saber que nosotros tenemos identidad propia. Desde luego esto no significa que nos enojemos, por ejemplo, con los compañeros del PT o del Movimiento Ciudadano. Ellos siempre nos han apoyado, pero ellos tendrán sus candidatos y nosotros los nuestros. A lo mejor el PT, por alguna razón estratégica, o Movimiento Ciudadano dice, pues vamos a apoyar al candidato de Morena, pero ellos son los que se sumarán a nosotros, no nosotros a ellos. Ellos quieren estar con nosotros, los del PT o los del Movimiento Ciudadano, estarán en nuestras luchas, estarán apoyando a nuestros candidatos. Entonces esto quiero que les quede muy claro. Morena debe ganar su espacio, su identidad, tanto como partido como movimiento social. La otra cuestión importantísima es el tema de la consulta contra la reforma energética, que es además parte de la plática que les vine bueno, con ustedes, a tener con ustedes, a recibir sus comentarios y sus puntos de vista. ¿Cuál es el tema, este tema? Bueno, la consulta yo creo que es tal vez lo más importante que podemos hacer. Es verdad que hay dos procedimientos de consulta en este momento en curso. El procedimiento de consulta que tienen los del PRD y el procedimiento de consulta nuestro. Son procedimientos de consulta que tienen el mismo objetivo, oponernos a la reforma energética.
Ustedes saben que para que la consulta pueda ser tramitada, tenemos que juntar, pues dice Andrés Manuel que 2 millones de firmas. Es el 2% del listado nominal, que son aproximadamente entre 1.600.000 y 1.700.000 personas, ciudadanos. Pero Andrés Manuel dice 2 millones para tener un colchón, ¿no? Porque después que juntemos esas firmas, el INE, el Instituto Nacional Electoral, va a verificar que no haya duplicados, que no tengamos nombres repetidos, que errores, que el ciudadano que ponga su nombre, pues la firma que del ciudadano corresponda a la firma que tiene el ciudadano en el Registro Federal de Electores, que el número de la credencial que tenemos que obtener en la consulta corresponda al número de la credencial que está inscrito en el Registro Federal de Electores. Entonces, por eso es importante que hagamos un esfuerzo extra y no solamente juntemos el 1.600.000 de ciudadanos, sino juntemos 2 millones de firmas para que en septiembre esas firmas las presentemos al Senado de la República. El trámite es el siguiente: el Senado recibe las firmas, se las manda al INE para que el INE verifique que no haya duplicados, que no haya errores, que sea el número adecuado de firmas. Cuando el INE dice sí, aquí está el 2% del listado nominal, entonces el asunto se lleva a la Suprema Corte y la Suprema Corte va a determinar si la pregunta y el tema que estamos proponiendo puede hacerse en una consulta, si es constitucional o no. Si la Suprema Corte dice sí, sí es constitucional, sí se puede hacer una consulta sobre este tema, entonces la consulta se celebrará el día de la elección, que será ahora la primera semana del mes de junio. Las elecciones del 2015 no van a ser en julio, van a ser en junio, el 7 de junio de 2015. ¿Qué pasa si la Corte dice que no tenemos derecho a hacer esta consulta? El ejercicio de todas maneras es bien importante. Nosotros pensamos que la Corte tiene que decir que sí, porque nosotros social y políticamente vamos a presionar a la Corte. Para la Corte sería muy duro que 2 millones de mexicanos, los que juntemos nosotros o los que llegara a juntar el PRD, le digan: oye, somos 3 millones de mexicanos o 4 millones de mexicanos, queremos la consulta. Que la Corte diga: no se puede hacer consulta sobre el tema energético. Creo que jurídicamente la Corte no podría hacer eso, porque la Constitución, en el artículo 35, dice qué materias están prohibidas para una consulta. Y ahí dice: no se puede hacer una consulta en materia electoral, no se puede hacer una consulta en materia de impuestos, no se puede hacer una consulta en materia de restricción de derechos humanos, no se puede hacer una consulta en materia de seguridad pública, pero en los demás temas se puede hacer una consulta. O sea, los temas no prohibidos son temas en donde son susceptibles de una consulta. Pero vamos a suponer que sea, como pensamos muchos de nosotros, una Suprema Corte vendida y diga: no se puede hacer la consulta. Aunque nos dijeran eso, el trabajo que se está haciendo ahora de reunir las firmas es muy importante, porque es un trabajo de organización, es un trabajo en donde se están creando comités territoriales, seccionales, en donde estamos teniendo contacto con los ciudadanos para invitarlos a la consulta. Los ciudadanos nos están conociendo. Ustedes aprovechan cuando van a una casa y tocan, o están en una plaza pública, a decir que es Morena, decir Morena no es el PRD, Andrés Manuel no es el PRD, Andrés Manuel está con Morena. O sea, es una labor social y política muy importante, independientemente del resultado de la consulta. Si lográramos que la Corte dijera: sí vale la pregunta, si es posible la consulta en el tema energético, el realizar la consulta sería algo importantísimo, porque yo estoy seguro, lo dicen las encuestas, que la mayor parte de la población está en contra de la reforma energética, que es de lo que les voy a hablar, ¿no? De la reforma energética y de las consecuencias jurídicas del modelo neoliberal. Ahora paso a ese tema. Ya voy a hablar poco para que después tengamos un momento de comentarios y de preguntas y de intercambio de puntos de vista. Cuando me contacté con los compañeros de Morena aquí en Álvaro Obregón, me dijeron: oiga, algunos de ellos, ¿no? Me dijeron: vimos un trabajito suyo, un artículo en una revista que yo escribo, que se llama MX, una revista.
donde escribí un artículo que se llama Los efectos jurídicos del modelo neoliberal. Entonces yo creo que este tema es muy importante, explicar el modelo neoliberal, porque es el paraguas, es el marco que ha permitido a los gobiernos neoliberales, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pues impulsar este tipo de reformas que se han venido construyendo en México en contra de los ciudadanos. ¿Qué es el modelo neoliberal? Es un modelo, primero decirles, de carácter económico. Es un modelo esencialmente económico que tiene por propósito abrir el libre mercado, el libre comercio en el mundo. Y esto estaría muy correcto si hubiera libre comercio en el mundo, pero todos los países del mundo tuvieran económicamente la misma situación. Es decir, si nosotros tuviésemos la misma situación económica de los Estados Unidos o de Canadá o de los países europeos y nos dijeran libre comercio y nuestras empresas estuviesen en igualdad de circunstancias, las empresas mexicanas con las empresas norteamericanas, y pudiésemos ser competitivos con ellos, pues el libre comercio nos beneficiaría. El problema del modelo de libre comercio, el modelo neoliberal económico, es que en el mundo las economías no son simétricas, es decir, no están en condiciones de igualdad. Vivimos en un mundo asimétrico, en donde ponen a competir a un país desarrollado, muy desarrollado, como los Estados Unidos, como Alemania, como Japón, Canadá, como Suiza, etcétera, con países subdesarrollados como Bolivia, como Haití, o países en vías de desarrollo como México, en donde no tenemos una gran industria de la transformación, donde no tenemos el mismo desarrollo económico que esos países. ¿Qué pasa cuando ponemos a competir? Véanlo ustedes ahora en los partidos de fútbol, a una selección, por ejemplo, que es totalmente competitiva, ¿no?, con jugadores de alto nivel de rendimiento, con selecciones que no son competitivas. Pues lo que ocurre en general es que ganan las selecciones más competitivas respecto a las selecciones que no son tan competitivas. Y esto pasa también en la economía, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en la educación. ¿Por qué los niños pobres no tienen la misma formación académica que un niño de clase media o de clase alta? Pues no es porque sean de clase pobre o de clase media o de clase alta, tiene que ver con la alimentación. Un niño que come proteínas, que come huevos, que toma leche, que come carne, que vive en una familia más o menos integrada, aunque todas las familias tenemos algo de disfuncionales, en un ambiente de afecto de la madre o del padre o de los abuelitos, pues es un niño que tiene más posibilidades de aprendizaje, más armas para enfrentarse al aprendizaje, a la educación, más armas para la vida, que un niño que surge en condiciones muy difíciles. Es verdad que la historia de México nos ha enseñado que un niño como Benito Juárez pues llegó a la presidencia de la República, pero son excepciones, ¿no? Son excepciones. Entonces la desigualdad se perpetúa, se mantiene, se desarrolla desde la educación, desde las familias, porque si la madre no tiene para mandar a su hijo a la escuela o para alimentarlo bien, o el padre le dice ya no sigas estudiando, hijo, porque me tienes que ayudar en la tierra para cultivarla, o en el taller o en el negocio que tengan, pues es evidente que eso va perpetuando las desigualdades. Bueno, el modelo neoliberal, desgraciadamente para la gran parte de la población, es un modelo que promueve las desigualdades. Desde luego que es cierto, compañero, y esto lo establecen economistas y premios Nobel como Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un economista que es premio Nobel de Economía, que ha sostenido en sus trabajos que el modelo económico neoliberal le otorga beneficio a nivel mundial al 1% de la población y empobrece al 99% restante de la población. Hay otro autor ahora de moda, ya La Jornada ha publicado sobre él y Proceso, se llama Thomas Piketty, para que si leen algo de él
este es un francés que estudió también en Estados Unidos. Este habla de cómo el modelo económico neoliberal promueve el ahorro en las clases favorecidas, en las clases dominantes, y ese modelo de ahorro de las clases dominantes no corre paralelo al modelo de producción. La producción siempre está atrás del modelo de ahorro que realizan las clases rentistas. Entonces, según Thomas Piketty, pues también el modelo económico neoliberal perpetúa, alienta la desigualdad. Estamos condenados con este modelo económico a la desigualdad. ¿Qué pasó en México? Ahora sí, para ir más en concreto, pasar de lo abstracto a lo más concreto. ¿Qué pasó en México cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y entró en vigor el 1 de enero de 1994? Que muchas empresas mexicanas, medianas y grandes, no pudieron competir con las empresas norteamericanas y extranjeras. ¿Qué pasó? No sé si ustedes tengan esto claro. Yo tengo, por ejemplo, amigos, conocidos, por ejemplo, un amigo que tenía una empresa con su padre, una empresa de la familia, que tenía plásticos, era una empresa de plásticos. Esa empresa tuvo que cerrar, tenían como 50 o 100 trabajadores, era una pequeña empresa. Tuvieron que cerrar porque no pudieron competir contra las empresas chinas y contra las empresas norteamericanas, porque el costo de la producción en México, el desarrollo tecnológico, pues no permitía elaborar el plástico a los mismos precios del plástico como se elabora en Estados Unidos o del plástico como se elabora en China. Son más competitivas las empresas chinas porque a los obreros chinos se les paga mucho menos que a los obreros mexicanos. La tecnología es de otro tipo, ¿no? Entonces los chinos pueden competir en el mercado como no lo hacemos los mexicanos. Entonces, con el Tratado de Libre Comercio no pudimos competir, las pequeñas y medianas empresas mexicanas no pudieron competir con las empresas estadounidenses, con las empresas canadienses, y comenzaron a cerrar empresas automotrices. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que en México teníamos empresas automotrices propias, nacionales. Había una que se llamaba Rambler, ¿no? La Dina, que eran empresas nacionales que tuvieron que ir cerrando, porque cómo competir contra los trailers o camiones que vienen de Europa o que vienen de los Estados Unidos. Y la Rambler, esta empresa nacional que hacía coches nacionales, también cerró porque no podía competir con las empresas japonesas. Hoy todos nosotros tenemos un coche japonés o coreano, o tenemos un Ford, o tenemos un coche, sí, un coche extranjero. Ya ese tipo de empresas nacionales ya no existen. Teníamos empresas de bicicletas, teníamos empresas de todo tipo, petroquímicas, empresas de plásticos, empresas de telas. Yo, por ejemplo, nací en un pueblo del norte de México que se llama Parras, Coahuila. Allí había una empresa textil que hacía mezclilla. Esa empresa está en huelga desde hace años, está cerrada, prácticamente cerrada. ¿Por qué? Porque los productos textiles mexicanos ya no son competitivos. Ustedes pueden decirme, bueno, al cerrar las empresas se afectó a esos empresarios de la clase media o de la clase alta. No, se afectó también al pueblo de México, porque esos empresarios, al cerrar sus empresas, tuvieron que despedir a trabajadores. Por eso tenemos los niveles de desempleo que hoy tenemos. Igual pasó con el campo. Si ustedes son agricultores, ustedes han tenido oportunidad de tener ese acceso al campo o de tener acercamiento con el campo de México, pues los pequeños propietarios y los ejidatarios igual, porque el maíz o el frijol o todos los productos agrícolas se producen a precios inferiores en Estados Unidos. Por ejemplo, el maíz norteamericano es mucho más barato en el mercado mundial que el maíz que se produce en México. ¿Cómo vamos a competir con ese maíz o con ese frijol o con esos productos? Entonces, solamente en algún tipo de productos, en algunos nichos como la piña, los cítricos, algunos nichos, el aguacate, por eso los agricultores de Michoacán son tan exitosos, porque exportan su aguacate o su limón. En ese tipo de productos donde ha habido nichos en donde nadie puede competir con las empresas nacionales, pues más o menos nos hemos mantenido.
Pero en todas las demás actividades económicas, hemos sido avasallados por la industria, por la agricultura, de los países donde hemos firmado tratados de libre comercio. México es de los países que más tratados de libre comercio en el mundo tiene. Tenemos tratados de libre comercio con Japón, tenemos tratados de libre comercio con Europa, tenemos tratados de libre comercio con Centroamérica. Casi no hay país importante del mundo donde México no tenga un tratado de libre comercio. Y estos tratados de libre comercio son impulsados por este modelo neoliberal que fue diseñado desde los Estados Unidos, desde los que se llaman think tanks, ¿no? Son centros de estudio que trabajan para el Departamento de Estado, para el Departamento de Comercio, para el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y se ideó un modelo económico que beneficiara a estas grandes empresas transnacionales del mundo en detrimento de las empresas nacionales, y como no somos competitivos, entonces tenemos efectos económicos de desempleo. Pero bueno, si alguien quería comentar algo, yo quiero seguir extendiéndome, pero el compañero quiere decir algo. Sí, también esta parte de la Magdalena Contreras, de Salar, de Zapá, estaba lleno de fábricas textiles. El pueblo de aquí era textilero, yo fui textilero. Entró la fibra sintética, ahí fue cuando la industria del algodón, el ramo del algodón, de la lana, pero éramos competitivos en todo eso. Aquí en la fábrica de la Alpina, fabricaban los famosos casimiles perros, muy buenos, que no le pedían nada a los casimiles ingleses, pero esos malos gobiernos de patrias que se han cumplido por el dinero, con empresas extranjeras, le han dado la gloria a la industria textil mexicana, así como la zapatera y a otros, al campo también. Digo, es triste todo eso, porque aquí ya no hay obreros. Ya aquí la gente es ambulante, ya es comerciante, ¿cómo le llaman? Actividad de servicios. Sí, o somos, participamos en la economía informal, o otros trabajamos en el gobierno, en mi caso en la universidad, otros trabajan en el sector servicios, ¿no? Sí. En el comercio. ¿Por qué? Pero el comercio nuestro, ¿qué productos vende? Pues todos son productos importados, extranjeros, chinos, europeos. Ustedes van al supermercado, ¿no? Yo, por ejemplo, que a veces me mandan al supermercado el sábado a hacer el mandado de la semana, pues uno ve ahí, ¿no? Oye, que tal de producto de detergente, pues se encuentra ya no el detergente que se producía en México, sino el detergente extranjero, y ustedes lo ven en la tienda, y hasta es más barato, ¿no? Por ejemplo, hay un jabón para lavar, que es muy bueno, que se llama Tepeyac, y otro que se llama Sote, ¿no? Pero ya hay otra marca también que está compitiendo, extranjera, con este jabón tan tradicional con el que las amas de casa lavaban la ropa, el Sote y el Tepeyac, esos jabones. Y el Castillo. En fin, bueno, van a comprar jabones de tocador para bañarse, ¿no? Y uno quiere comprar aquellos viejos jabones de tocador, ya no existen. Todos los jabones también son de orígenes. Basta ir al supermercado, ¿no? Basta ir al supermercado para darse cuenta que estamos inundados de productos extranjeros, que mucha gente dice que son mejores o son más baratos. Sí, pero eso está desestimulando el desarrollo económico de nuestro país, acabando, como dicen los economistas, con la planta productiva, el cierre de empresas y el desempleo. Entonces, en la industria textil, en la industria del calzado, en la industria petroquímica, en la agricultura de este país, ¿no? Yo recuerdo mi visión de niño, yo soy de los años 60, y mi recuerdo de niño, allá en ese pueblo que les digo de Coahuila, era como, pues había muchos obreros. Usted dice que ya no hay obreros. En mi pueblo había obreros, había dos empresas que eran las que le daban empleo al pueblo, a las personas del pueblo. Una era una que sigue existiendo, que es la Casa Madero, que es la que hace el vino tinto y el aguardiente, esa sí sigue existiendo. Y la otra, la empresa textil, que era la más importante, que se llamaba la Compañía Industrial de Parras, que producía mezclilla para casi todo el país, ¿no? Casi toda la mezclilla del país, o era de Puebla, o la que usted dice de las empresas textiles que había aquí, o allá de mi tierra. Entonces esa empresa textil se acabó, y nada más se conserva la empresa esta de vinos y de alcohol, que es la Casa Madero,
que bueno, que sí vende, que da algunos empleos, pero que no da el mismo número de empleos de la empresa textil. Y eso está pasando en cada pueblo de México, en cada ciudad, en cada rincón del país. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las personas, los adultos mayores? Pues ya no pueden ser obreros, ya no pueden ser trabajadores. Entonces tenemos tres posibilidades. Es la consecuencia social del modelo neoliberal. O nos dedicamos al comercio informal, o buscamos una chambita en el gobierno, de lo que sea, o los más osados, ¿no? Los más valientes y osados y osadas se van al otro lado, ¿no? A buscarse la vida. Entonces, esto es, un cuarto sector, pues dice, no puedo irme al otro lado, no quiero ser un pescador, ¿no? Un campesino, o ser un obrero de segunda o tercera en Estados Unidos, aunque gane más, o no quiero dedicarme a la economía informal, o no quiero vivir como mi pariente del gobierno, ¿no? Con un sueldito ahí que me den, a menos de que sea alto funcionario. Entonces, esas son las salidas. La cuarta salida, pues es la del crimen. Entonces, aumenta el crimen. Yo alguna de los cargos públicos que he tenido, estuve un año ahí, se me salí porque era una institución totalmente corrupta. Yo fui miembro del Consejo de la Judicatura del DF. Ese órgano es un órgano de vigilancia a los jueces del DF. ¿Y qué me di cuenta? Asombrado, leyendo las estadísticas. Me di cuenta, por ejemplo, que del 100% de los presos en las cárceles del DF, cerca del 75% de los presos eran jóvenes entre 19, 23, 24 años, acusados casi todos por el mismo tipo de delitos: robos en vía pública, robos de 2,000, de 3,000 pesos. El joven robaba el celular, el iPad, la cartera de la señora, y como lo hacía en vía pública y con cierto tipo de violencia, porque le da el jalón a la señora, entonces son delitos que, según el Código Penal, no tienen derecho a la libertad bajo fianza. Entonces son delitos que se consideran en la ley penal delitos graves. Entonces, el 75% de las cárceles del DF están llenos de esos jóvenes que robaron un celular, que robaron una iPad. ¿Qué significa en términos coloquiales y hasta teóricos esto? Que estamos criminalizando a la pobreza. En las cárceles están llenas de pobres, porque los que cometen los grandes fraudes, vean ahí, el fraude de Oceanografía. ¿Cómo es posible que ese señor Yáñez, que cometió un fraude de tantos millones de dólares, las autoridades digan de la Procuraduría General de la República que eso no es un delito grave? Dicen que no es un delito grave para efectos legales. Entonces el señor seguramente va a ser procesado, pero va a ser procesado en libertad, con libertad bajo fianza. Entonces, y no es posible, imagínense lo injusto del sistema penal, que un joven que robó una cartera que llevaba a la señora para el mandado, 1,000 pesos, 1,500 pesos, que le robó un celular o que robó un iPad de 2,000 o de 3,000 pesos o de 4,000 o de 5,000, tenga un tratamiento distinto al señor Yáñez de Oceanografía, que es un gran ladrón, que cometió un fraude descomunal de millones de dólares, y que en cambio el jovencito o la jovencita que robó una cantidad inferior se considere ese delito grave. Y así están todas las cárceles del país, porque nos espantan los medios de comunicación, porque es cierto también, con el tema del crimen organizado. Pero fíjense lo que pasa con el crimen organizado, con los narcotraficantes. De esos que detienen, del 100% de los que detienen, ¿saben cuántos de esos narcotraficantes que detienen hay sentencias condenatorias? Alguien que se ha llevado a proceso y condenado con una sentencia de cárcel. Estamos hablando del 2, del 3% de los grandes narcotraficantes que reciben sentencias condenatorias. Entonces nuestro sistema penal es un desastre, es un sistema que promueve la impunidad, y es otra de las consecuencias de este modelo neoliberal. Entonces la consecuencia económica del modelo neoliberal es producir pobreza, producir desempleo, cierre de la planta productiva, arruinarnos económicamente, privar a los jóvenes de esperanza, obligarlos a trabajos pues en la economía informal, o irse al extranjero, o dedicarse pues al crimen para poder sobrevivir. Es decir, es un modelo insostenible.
bueno, hasta el propio Papa, ¿no? Ayer o antier lo criticó, ¿no? No habló del modelo neoliberal, pero dijo que el modelo económico estaba desgastado, porque es un modelo, es una fábrica, el modelo es una auténtica fábrica de construcción de pobres y de incremento, de ahondamiento en las desigualdades sociales de nuestro país. Ahora les voy a comentar jurídicamente lo que ha pasado con este modelo, y esto me va a llevar al tema de las reformas estructurales. Bueno, hasta en todos los ámbitos de la vida, el modelo neoliberal tiene consecuencias, en la economía, en la desigualdad, en el tipo de actividad económica que hoy desarrollamos, tiene efectos en las familias, porque en las familias pues todos tenemos que trabajar. Y claro, esto no solamente con el argumento de la equidad de género, que eso está muy bien, que las mujeres trabajen y todo, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia? Una de las consecuencias sociales es que los jóvenes y los niños están desatendidos. Como todo el mundo estamos trabajando, hombres y mujeres, desatendemos a los niños. A veces hay una abuela o un abuelo que cuida a los niños, pero ¿cuántas veces esos niños no tienen una abuela o un abuelo que los cuide? Y no siempre hay guarderías para todos, ¿no? Y las guarderías a veces cuestan, o no hay para la guardería. Entonces son niños que crecen sin una orientación adecuada, ¿no? ¿Qué se produce? Desintegración familiar. Dicen hasta los refranes populares que cuando el hambre entra o la pobreza entra por la puerta de la casa, ¿no? ¿Cómo dice el refrán? El matrimonio sale por la ventana, ¿no? Se acaba. Entonces por eso hay tantos niveles de separaciones. No solamente eso tiene que ver con que los hombres no entendamos adecuadamente el papel de la mujer, que no lo entendemos, ¿no? Seguimos siendo muy machistas, no entendemos el tema de la equidad de género, pero no solamente es porque no entendemos el papel de la mujer en la sociedad, sino es también consecuencia en buena parte del modelo neoliberal, porque si el hombre no tiene trabajo y la mujer se tiene para trabajo, el hombre ¿qué hace en la casa? ¿No? Está nada más pensando mal, ¿no? Está pensando, esta mujer me engaña, quién sabe con quién está en el trabajo, con quién se vaya, ¿no? Después del trabajo, ¿no? Y esto produce pues conflictos familiares, se incrementa el número de separaciones, el número de divorcios, madres solteras, ¿no? Madres solteras porque el joven desesperado, porque no puede alimentar a su familia, pues mejor se va, ¿no? Mejor se va y se doy la media vuelta y la madre se queda con toda la responsabilidad en la casa. Todo eso es consecuencia del modelo neoliberal. A veces no lo pensamos así, pero todo eso es consecuencia. Bueno, legalmente, ¿qué ha pasado legalmente? Legalmente, las consecuencias del modelo neoliberal son también muy importantes. Yo pienso que la principal consecuencia del modelo neoliberal está en lo que se llama el desmantelamiento del estado del bienestar. ¿Qué es eso del estado del bienestar? El estado del bienestar fue lo que se trató de construir en la Revolución Mexicana, los llamados derechos sociales, que todos los mexicanos tengamos derecho a la salud, tengamos derecho a la educación, derecho al empleo. Y durante años es verdad que nuestro sistema político era un sistema autoritario, porque nada más había PRI, era un sistema de partido hegemónico. Pero los que están aquí, los que son mayores, recuerdan cómo era el nivel de vida de hace 40 o 50 años, ¿no? Esto los jóvenes a veces cuando lo contamos no lo creen. El nivel de vida, el país crecía al 6% de la economía, ¿no? En sexenios como en el de López Mateos, como el sexenio tan negativo, lo de Tlatelolco y en otras cosas de Díaz Ordaz, en esos sexenios, en el de Ruiz Cortines, la economía crecía al 6%. ¿Qué significaba eso? Que había muchas empresas en el país, que había empleos. Si ustedes le preguntan a las personas de esa época, todos tenían empleo. Es verdad, México era un país muy desigual, como lo es ahora, pero los niveles de desigualdad, de desempleo que hoy tenemos, no existían en esa época. Al haber empleo, al crecer la economía al 6%, el Estado tenía recursos. Muchos se iban, es cierto, en la corrupción, pero había recursos para construir escuelas, universidades, institutos tecnológicos. ¿Qué ha pasado?
Pues que ahora el Estado tiene menos recursos de los que tuvo en el pasado comparativamente. ¿Y qué pasa? Que el Estado ya no puede construir el mismo número de universidades que construía en el pasado, o de escuelas, o de alentar la producción productiva. Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado con la universidad pública. Como el Estado ya no puede, o el gobierno ya no puede construir el número de universidades de tecnológicos que antes construía, y que hay tantos rechazados en las universidades. La UNAM, por ejemplo, rechaza, cuando hay cada examen de admisión, al 90% de los jóvenes. Esos jóvenes, ¿a dónde tienen que ir a estudiar? Si los padres o la madre o los abuelos pueden pagar una universidad privada, van a la universidad privada. Pero si no pueden pagar eso, se van a su casa, ¿no? Se van a trabajar a la economía informal, a otras actividades que ya hemos comentado. Entonces, ¿por qué el gobierno no construye universidades? ¿Por qué hay tantos rechazados? Lo que hace el gobierno cómodamente es autorizar o alentar la creación de universidades privadas, porque es algo que es una tarea que le correspondería al gobierno, pero no la puede hacer. Entonces le dice a los particulares: pues tú haz las universidades privadas, haz negocio, haz preparatorias privadas, secundarias privadas, primarias privadas. Y entonces se nos vende la idea de que esas universidades son mejores o escuelas que las universidades o escuelas públicas. Lo que no es cierto. Lo que pasa es que el gobierno se está haciendo para atrás, no quiere cumplir con su función de dar, de rendir, de brindar, de dar educación, y no construye las universidades que debe construir. Ya hay 8 millones de jóvenes sin acceso a la educación universitaria pública, y se van unos a la universidad privada y otros se van a la economía informal, al otro lado, o al crimen organizado. Es una consecuencia del modelo neoliberal. En materia de combate a la pobreza, tanto Salinas como Cedillo, como Fox y Calderón dijeron, y lo dice Peña Nieto: vamos a combatir la pobreza, vamos a reducir con este modelo el número de pobres, y año con año se incrementa los niveles de pobreza extrema. En este país el número de pobres es de cerca de 60 millones, es decir, casi la mitad de la población, y de pobreza extrema son cerca de 25 millones. Pobreza extrema es gente que no tiene ni para comer, ni para llevarse un taco a la boca, gente que no tiene nada. Son 25 millones de pobres. Este modelo neoliberal no ha reducido el nivel de pobreza. Y vean los índices de crecimiento. El año pasado, ¿a qué nivel creció la economía? Según los datos del propio gobierno, del propio Videgaray, creció al 1.2%. Ahora dicen que va a crecer, datos de Videgaray, al 2.7%. Yo no creo que crezca al 2.7%, va a terminar en 2, en 2.1, en 2.2. Comparen eso con aquellas épocas de Ruiz Cortines, cuando la economía crecía al 6%, había empresas, había empleos, y todo el mundo tenía una actividad, una escuela, una universidad. Los que llegamos a estudiar, muchos de nosotros que llegamos a estudiar, que veníamos de familias de clases populares, que llegamos a la universidad, pues llegamos a la universidad por eso. Llegamos a la universidad porque había oferta de universidades públicas y de tecnológicos para estudiar. Yo, para entrar a la universidad, no tuve que hacer un examen de admisión como hacen ahora los jóvenes. Yo simplemente llegué y dije: quiero inscribirme, y pagué mi cuota, que eran como de 150 pesos, ¿no? Y me inscribí. Vean ahora lo que tiene que hacer un joven para estudiar, ¿no? Tiene que hacer su examen de admisión para entrar a la UNAM, o al Poli, o a la Metropolitana. Rechazan al 90 o al 80%. Por supuesto, la mayoría no entra a la universidad. Van con el papá, la mamá: págame esta universidad, si se puede, se le paga, y si no, pues no, se queda sin estudiar. Es una desgracia lo que está pasando con los jóvenes. Y luego los jóvenes que estudian, yo lo veo ahí en la universidad. Yo estoy en el Instituto de Jurídicas, y pasa un problema: la universidad ya no crea plazas de profesores. Entonces llegan los jóvenes, algunos de ellos del extranjero, con un doctorado, con 2 doctorados, hablando